Nos hacemos mayores, episodio 30. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Clara Campoamor, Margarita Salas, Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón. ¿Verdad que todos estos nombres os suenan? Pues todos ellos ganaron el Premio Nacional de Investigación, cada uno en su generación y en su modalidad. Y es que hoy estoy un poquito nervioso por estar a la altura de nuestra invitada. ¿Sabéis quién ganó el Premio Nacional de Investigación Joven este 2022? Josefa Ros Velasco, gracias a sus estudios sobre el aburrimiento, enfocado principalmente en la gerontología y la mejora de la vida de las personas mayores. Ha escrito su libro llamado La enfermedad del aburrimiento y hoy viene a este podcast a compartir con nosotros su trabajo. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos hacemos mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contacto@noshacemosmayores.com. Y ahora vamos a conocer a Josefa Ros. Hola Josefa. ¿Qué tal, Donato? Muy buenas. Bienvenida a este podcast. Stefan Biel cuando vino al programa, pues nos dijo que teníamos que entrevistar a una persona que era un tema muy peculiar, que está muy actual en la gente mayor y que no se sabe mucho. Así que nos dijo que teníamos que entrevistar a Josefa Ros y te tenemos aquí. Muchas gracias, lo primero, por aceptar esta invitación a este podcast. Pues es un placer enorme estar con todos los amigos de Nos hacemos mayores y le mando desde aquí un abrazo enorme a Stefan por recomendarme. Josefa, yo antes he hecho una presentación de ti, pero ya que te tenemos aquí, prefiero que de primera mano pues tú nos digas quién eres y cómo has llegado a dedicarte a estudiar esto del aburrimiento. Espera, no, te voy a hacer una broma tonta, pero no me imagino que estuvieras tumbada en el sofá sin hacer nada y dijeras, esto del aburrimiento voy a estudiarlo mejor. No creo que sea así, ¿no? No sucede de esa manera. Yo creo que en parte tiene que ver con una inquietud personal. Yo soy una persona que se aburre con facilidad, a la que le preocupa el fenómeno del aburrimiento. Pero bueno, empecemos un poquito por el principio, ¿no? A ver, qué pregunta tan difícil. Cuando a alguien que ha estudiado filosofía se le pregunta ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es bastante complicado y en parte no me agrada del todo definir quién soy a través de mi trabajo, pero digamos que estoy en ese momento de mi vida en el que no hay otra cosa que me defina más que mi propio trabajo. Así que bueno, pues en esas estamos. Yo estudié filosofía. Estudié también publicidad y comunicación y soy doctora en filosofía. Pero una vez que terminé mi doctorado, que ya versaba sobre la cuestión del aburrimiento, aunque desde la antropología filosófica, pues me embarqué en un proyecto de 4 años de investigación en la Universidad de Harvard, que estaban ya más enfocados a el estudio del aburrimiento como psicopatología. Entonces ya fue un periodo de especialización en esta cuestión, en la psicopatología del aburrimiento. Y actualmente, después ya regresé a donde vivo actualmente, en Madrid, y aquí comencé un proyecto que se titula Pre-Board, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que se traduce en algo así como Bienestar y Prevención del Aburrimiento en las Residencias de Mayores de España, con el que estoy tratando pues, de averiguar cuáles son las causas del aburrimiento en las residencias, cómo podemos mejorar el bienestar de los mayores que viven institucionalizados, cómo podríamos diseñar pues, actividades que estén más acorde con sus necesidades, sus expectativas, su necesidad de estimulación. Y bueno, pues en esas estamos en este momento. Con este proyecto, viento en popa. Muy bien. No lo voy a repetir el nombre porque mi inglés es malísimo, así que luego te voy a preguntar sobre ello. Pero el aburrimiento, ¿es todo lo mismo? ¿Pensamos que siempre nos estamos aburriendo o hay veces que no es aburrimiento y lo ponemos el mismo nombre? ¿Qué es Sí, aburrimiento? lo hacemos constantemente. Vamos a partir de esa pequeña definición de qué es el aburrimiento.
El aburrimiento es un estado de malestar, de fastidio, de dolor que experimentamos en el momento en el que nuestra relación con el entorno, ese contexto en el que nos encontramos inmersos, esa actividad con la que tratamos de comprometernos o incluso una relación interpersonal no nos estimula adecuadamente. No nos estimula adecuadamente. No necesariamente porque sea poco estimulante, porque simplemente puede ser que te estimule más de lo que tú necesitas. Tú tienes una expectativa y esa expectativa no se cumple, pues o bien porque es una situación de sobra conocida, porque no te permite prestarle la atención que requiere para estar bien comprometido con ella. Y al final, pues oye, surge ese malestar que te dice, hay que introducir un cambio, hay que salir de aquí pitando cuanto antes. De esto ya hemos tenido bastante, ya lo conocemos demasiado o no nos estimula como tiene que estimularnos y hay que salir de aquí. Tienes que hacer algo para evitar ese malestar. Entonces, la principal confusión viene por la parte de asimilar que aburrirse es estar sin hacer nada o que aburrirse es descansar. Últimamente escucho mucho este discurso del tenemos que aburrirnos más a menudo. Claro, yo como experta en esta cuestión me echo las manos a la cabeza. Digo, pero ¿cómo que nos tenemos que aburrir más a menudo? Nos aburriremos cuando nos tengamos que aburrir. El aburrimiento va a surgir cuando tenga que surgir. Cuando se produzca ese desajuste entre tu expectativa y lo que tienes delante. Pero no tiene ningún sentido autoinducirse el aburrimiento. Entonces, no tiene nada que ver. Aburrirse y descansar son cosas completamente distintas. Es lo que más solemos igualar, ¿no? O equiparar o confundir, ¿no? Sí, a mi juicio es la peor confusión de todas, porque lleva implícito un engaño y es que el aburrimiento lo que hace es poner tu cerebro a trabajar. Es justo lo contrario de permitir el descanso. Y, por ejemplo, los nenes se aburren de una manera, los adultos de otra y ya la gente mayor de otra, me imagino. O cada persona se aburrirá de una manera o en un Bueno, momento. Esto es personal. cada uno de nosotros somos completamente distintos. Tenemos una necesidad de estimulación distinta, nuestras expectativas son distintas y además es que esto es algo que todos tenemos también una propensión al aburrimiento diferente, pero no solo como individuos, sino como una persona misma que somos a lo largo de nuestra vida. Es decir, que tus expectativas van cambiando, se van reajustando, dependen de factores tanto genéticos, tanto biológicos, heredados, como culturales y sociales. Entonces, no es lo mismo qué necesitas tú cuando tienes 10 años que cuando tienes 40, que cuando tienes 60. Es algo que va cambiando a lo largo de tu vida y vamos reajustándonos también, y eso es importante, el ser capaz de reajustar tus expectativas. Y cuando tú estudias el aburrimiento a la gente mayor, ¿qué es lo habitual que ellos te dicen? ¿En qué se aburren? A ellos les suele aburrir tener que participar en actividades que no han elegido ellos, que no dan continuidad a su biografía de alguna forma. Les causa un poquito, digamos, de desinterés. Desinterés es el aburrimiento al final, ¿no? Desinterés es esa falta de significado que tú percibes en tener que emplear tu energía y tu tiempo en algo que para ti, bueno, pues no me dice nada. Entonces, les suele fastidiar bastante, les suele causar bastante aburrimiento tener que involucrarse en actividades que para ellos no tienen significado, que realmente no son capaces de observar cuál es el beneficio que les está reportando a ellos o a los demás, porque ellos están muy acostumbrados a hacer cosas por los demás, a cuidar, a estar, bueno, pues pendiente de la familia, del trabajo. Entonces, bueno, hay actividades como que ellos ven que están ahí para matar el tiempo simplemente, para pasar las horas, y eso no les agrada demasiado. Aprendimos aquí en este podcast la atención centrada en la persona, entonces yo creo que eso, vamos, es fundamental. Preguntarle al mayor qué es lo que quiere hacer, como que a lo mejor quiere descansar o qué es lo que quiere hacer. No todos ir a ver la película o todos a dibujar. Es que también nosotros mismos a lo largo de nuestra vida vamos cambiando, oscilamos, ¿no? Como un péndulo entre el estar y el hacer. Hay momentos en los que estamos más abocados a ese hacer. Yo ahora mismo estoy en un momento de hacer, hacer, hacer. Pero una persona con 95 años quizás se encuentre ya en un periodo de estar, reflexionar, pensar en qué ha pasado
y en lo que va a pasar, piensan mucho en la muerte también. Sí. Entonces, a veces el problema que tenemos en las instituciones, en centros de día, en residencias, es que proyectamos nuestra necesidad de estimulación sobre ellos. Y nos da como un poco de congoja, ¿no? El decir, jolín, es que están todo el tiempo ahí sentados sin hacer nada y simplemente es porque tú proyectas tu necesidad de estar haciendo sobre ellos. Claro, cuando les preguntas, luego te sorprendes porque ellos mismos te dicen, pues yo es que estoy la mar de a gusto aquí, simplemente con mis pensamientos, con mis cosas, y no me apetece tanto estar haciendo para qué. Ya. Ese momento No les del estimula. hacer, ese momento del hacer está muy proyectado hacia el futuro, a conseguir pues una estabilidad laboral, crear una familia, pero ellos muchas veces ya se plantean esto, el ¿hacer para qué? Prefiero simplemente estar. ¿Y qué pasa? Si tenemos mucho aburrimiento, pues tendremos algunas consecuencias malas, ¿no? De salud o de bienestar, ¿no? No ¿Cómo se solamente en las ocurre? personas mayores, Donato, esto sucede en cualquier edad, pero en las personas mayores es incluso más cruel, ¿no? Porque es ese último momento de la vida que, como decíamos, pues es un momento en el que al final estás reevaluando qué ha sucedido, es un momento de pérdidas de la pareja, de quien ha sido tu pareja durante muchísimos años, pérdida incluso de los hijos. Yo entrevisto a personas con 98 años que ya han visto morir a sus hijos a los 80. Claro, son muy mayores. Es un momento de duelo, ¿no? De enfrentar muchos duelos y enfrentarte a ese fenómeno tan complejo que es la muerte. Entonces, quizá en ellos el estar aburridos constantemente es bastante más cruel, pero es algo que podemos experimentar todos. Digamos que en situación normal, en una circunstancia normal, cuando nos aburrimos, nosotros, bueno, pues sentimos ese dolor, diseñamos una estrategia de huida frente a ese aburrimiento, la ponemos en práctica y el aburrimiento desaparece. El ejemplo más absurdo, imaginemos que alguien, un escucha, se está aburriendo mientras nos oye en este podcast. Imposible, eso es imposible. No, Pero arriba. quizá está experimentando aburrimiento. Una vez que siente este dolor, bueno, pues consciente o inconscientemente va a diseñar una estrategia de huida que puede consistir tan sencillamente como en fuera. Dejo de escuchar esto y me voy a dar un paseo. En el momento en el que lo pones en práctica, desaparece el dolor y todo está bien. ¿Qué sucede? Que en ocasiones no somos capaces de diseñar esa estrategia de huida, de observar una posibilidad más deseable, ¿no? Un entorno, un presente más deseable que aquel por el que estamos pasando. Y entonces nos quedamos atrapados en el aburrimiento. Y otras veces, que es la mayoría de ellas en las residencias, por ejemplo, sí que somos capaces de pensar qué nos gustaría estar haciendo o cómo nos gustaría estar estando, pero no podemos poner en práctica esa idea que tenemos en nuestra cabeza, pues porque quizá es irreal, ya nuestro cuerpo no responde igual que antes, porque la propia institución no te lo permite. La consecuencia de esto es quedarte atrapado en el dolor del aburrimiento. Imagina ese momentito de malestar que tú estás sufriendo en una conversación con un amigo que no te estimula, uy, esto ya me lo ha contado 1000 veces, qué pesado. Bueno, pues ese dolor, imagina que durase un mes, un año, que sea continuo. Al final eso desemboca en frustración, en ansiedad, estados de estrés. Y si se prolonga demasiado, incluso puede incurrir en trastornos de la personalidad, de la conducta, del estado anímico. Así que puede convertirse desde luego en algo bastante serio. Y yo como hijo o familiar, te imagínate que tengo a alguien mayor, ¿no? ¿Cómo detecto que está aburrido? O cómo... Porque claro, le vas a preguntar, oye, papá, ¿estás aburrido? Pues te va a decir, pues no, hijo, está... Pero a lo mejor, claro, como tú dices, si es continuo, si todos los días le veo que parece que está ahí aburrido, ¿hay algún síntoma visual o cómo lo podría detectar? Lo ideal sería preguntarle, porque claro, sobre todo en las personas mayores yo me he dado cuenta de que es muy engañoso el simple hecho. ¿Cómo detectamos el aburrimiento en un adulto? Bueno, pues a veces el estar demasiado inactivo, el tener la mirada perdida, apoyarte, ¿no? El aburrimiento se somatiza con el bostezo. Pero claro, en una persona mayor eso es bastante más complicado, porque precisamente a mí muchas residencias me llaman para que acuda a sus instalaciones y pregunte si existe aburrimiento entre los residentes porque los ven demasiado inactivos. Y cuando les preguntas a ellos,
Oye, pues no, te dicen que no, que simplemente están con sus pensamientos. Yo, claro, afortunadamente, como me dedico a esto, puedo utilizar escalas de medición del aburrimiento. A través de una serie de preguntas, Vale. averiguo si realmente esas personas están padeciendo o no aburrimiento. No son escalas que he creado yo, ya estaban creadas con anterioridad, pero puedo, ¿no? Metodológicamente puedo emplear esta herramienta para verificar si esa persona se encuentra aburrida, si no está aburrida, si lo que se encuentra es sola, o si está desarrollando una depresión, ideación suicida. En caso de una persona que se encuentra en casa y quiere hacer esto con su padre o su madre, es más complicado porque no Más le vas a decir, complicado. oye, papá, que te voy a pasar una escala de medición, te voy a hacer una serie de preguntas, pero Ya. bueno, siempre si se puede, si se tiene esa opción de preguntar, es lo mejor. Pero hay que fijarse en esos síntomas, en síntomas como una persona que se queje constantemente, que antes tuviese muchas ganas de participar en cosas, de charlar y cada vez se encuentre más retrotraído hacia sí mismo, desinteresado por la vida familiar, desinteresado por lo que está sufriendo el mundo exterior. En Puede ser. cualquier caso, yo siempre aconsejaría que si uno tiene la sospecha, si ve que esa persona está decaída, que acuda a un profesional, siempre. Va. No, no es lo mismo estar solo, puedes estar solo y estar entretenido, y puedes estar en familia, estar muy gente alrededor, tu alrededor, pero puedes estar aburrido, ¿verdad? Pero, Completamente, completamente. Es que existe en ese aspecto la soledad deseada y la soledad no deseada. Yo soy una claro. persona, por ejemplo, muy solitaria y me gusta mucho pasar tiempo conmigo misma. Al contrario, no me siento a gusto cuando estoy rodeada de mucha gente. Y puedes estar con muchísima gente, puedes estar haciendo algo que en apariencia tú sonríes, muestras una expresión de complicidad con una actividad y realmente por dentro estás pensando, bueno, pues tampoco está siendo para tanto. La verdad Ya. es que si no lo estuviera haciendo tampoco pasaría nada. Eh, Oye, las tecnologías nos están ayudando a no aburrirnos, o nos aburrimos más todavía. En principio nos ayudan a no aburrirnos tanto porque están al alcance de cualquiera en todo momento, ¿no? Son ubicuas. Entonces, en pequeñas dosis cumplen una función maravillosa y es que quizá tienes un ratito esperando en la sala del médico o estás esperando el tren. Bueno, pues ese ratito que no te da tampoco tiempo para mucho más, para poner en práctica una actividad que sea para ti significativa. Bueno, entonces en ese momento te puede venir muy bien si es que se ha creado un entorno que no te estimula adecuadamente para salir del paso. El Mm. problema que tenemos es que hemos depositado mucha confianza en esta tecnología y ahora pretendemos que la tecnología cree nuestro catálogo de opciones. Como te decía antes, nosotros a lo largo de nuestra vida pues vamos creando como un catálogo de opciones para llenar nuestro tiempo de forma significativa. Algunas de esas opciones las creamos después de un proceso reflexivo, parten del hecho de conocernos a nosotros mismos, de determinar cuáles son nuestras necesidades. Puede ser algo así como, mira, a mí lo que me causa realmente gratificación es hacer voluntariado en una protectora de animales, o pintar, o pasar tiempo con mis padres, con mis hijos. Pero ese catálogo también se construye con muchas opciones predeterminadas que nos vienen dadas desde fuera a través de esta industria del entretenimiento y del consumo y que ahora está mediada a través de la tecnología. Y son el ver una película en tu televisión, bueno, hay mil, ¿no? Ahora ya es que lo tenemos todo al alcance de la mano. El problema está en que esas actividades no pasan por ese periodo de reflexión y de autoconocimiento. No distinguen entre sexo, raza, en qué parte del mundo vives, qué edad tienes. De alguna manera no te van a producir satisfacción a largo plazo. Y además es que son siempre lo mismo. Tú puedes Claro. ir a un concierto, puedes ir al cine. Bueno, son películas distintas, grupos distintos, pero ya sabes en qué consiste esa experiencia y no es algo propio tuyo. Entonces, al final, a la larga, te acaban aburriendo. Pero hay un problema mayor, ¿eh, Donato? Hay un Ah, problema sí. mucho peor, sí. Y es que la entrada de los algoritmos, de la inteligencia artificial, está provocando que nuestra capacidad para diseñar opciones personalizadas se vea cada vez más mermada. Porque antes al menos tu cerebro, en el momento en el que te tenías que librar del aburrimiento, pues acudía a ese catálogo, tenía que hacer el esfuerzo de acudir a ese catálogo. Pero es que ahora ya ni eso, porque una plataforma te sugiere lo siguiente que vas a ver. Ya. Entonces, nuestra capacidad de reacción frente al aburrimiento se está viendo muy mermada.
Bueno, lo bueno de los mayores es que lo que más les gusta es charlar con los familiares, Totalmente. cosas personales, cosas de tú a tú, y eso ya sabemos que cada día es una cosa y cada día es un mundo, cada persona Yo es lo he otra. comprobado, ¿eh? Lo he comprobado de primera mano. Lo que más les gusta a ellos, con lo que más dicha sienten y sienten además que están llenando su tiempo de manera significativa, es con la compañía. Con Con la la compañía. compañía. Les encanta contar sus experiencias de vida, sus anécdotas, sus vivencias. Es Correcto. maravilloso. Y tengo una pregunta, por ejemplo, ¿nos aburrimos ahora más en el 2023 que en los años 50 o hace un siglo? ¿O esto ha ido evolucionando o no sabemos nada del aburrimiento de la historia? Sí, por supuesto, el aburrimiento ha quedado plasmado a través de Ajá, las obras de filósofos, literatos, teólogos desde la edad antigua. O sea, que ajá. sabemos que nos hemos aburrido siempre y no nos aburrimos ahora más o menos. Siempre esa posibilidad de enfrentarte a un entorno poco estimulante está al alcance del aristócrata del siglo XVIII, que tiene Vale, demasiado tiempo libre y siempre los mismos entretenimientos, salir a pasear, sí, las cenas de gala, que para el obrero del siglo XIX de la fábrica también se aburre de esa actividad constante constante y y monótona. inquieta. Lo que ha cambiado es la forma en la que nos aburrimos, cambian las causas del aburrimiento y sobre todo lo que está cambiando es nuestra capacidad de reacción frente al aburrimiento por esa entrada en juego de las tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial y los algoritmos, como te decía. Pero es algo que ha estado siempre presente y va a estar siempre. Vale. Eh, para ello, para estudiar el aburrimiento, os habéis juntado varios varias personas que de varios países que también estudian ¿se puede llamar enfermedad, aburrimiento? O, bueno, no sé. Podemos hablar de algunas instancias en las que el aburrimiento se convierte en algo patológico, en algo disfuncional, y es en ese momento en el que no nos está permitido o no somos capaces de diseñar una estrategia para librarnos de él. Cuando permanece en el tiempo, Ahí sí podemos que es hablar enfermedad. de algo problemático, desde luego. Vale. Y entonces, os habéis reunido todos estos investigadores y vais investigando en una línea, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos comunes que estáis trabajando o por dónde van los caminos? Yo creo que el desafío más grande que tenemos en la sociedad de aburrimiento, bueno, esto es una sociedad que yo creé en el año 2021, que estoy presidiendo actualmente, y la intención pues era un poco eso, saber qué estamos haciendo los unos y los otros desde nuestras respectivas disciplinas en una parte y otra del mundo, porque sucedía siempre lo mismo. El aburrimiento es un fenómeno multifactorial, como te decía, depende de factores biológicos, sociales, culturales, educativos. Entonces, hasta cierto punto, cada uno dentro de su disciplina le presta atención a lo que más le interesa, ¿no? El filósofo está más centrado en ese aburrimiento existencial frente a la Mm. vida. El psiquiatra está más centrado en esas instancias patológicas del aburrimiento. El zoólogo está pensando en cómo afecta el aburrimiento a los animales que viven en cautividad. Y al final estábamos muy dispersos. Y a mí me pareció que teníamos que conocer un poco qué estábamos haciendo todos desde nuestras distintas disciplinas. Áreas o Claro, disciplinas, desde sí. nuestras distintas áreas, oye, pues para al menos ponernos de acuerdo en qué es el aburrimiento, de qué estamos hablando cuando hablamos de aburrimiento. Muy bien. Entonces, creo que el principal reto que tenemos todavía por delante es leernos más los unos a los otros. Estamos en contacto, hemos puesto en marcha un montón de actividades para que sepamos qué estamos haciendo, pero nos falta trabajo interdisciplinar, trabajar Ujú. juntos, es decir, oye, pues sí, voy a escribir sobre el aburrimiento en los animales, pero voy a contar con la perspectiva de un filósofo y de un sociólogo. Vamos a trabajar Muy más bien. de manera conjunta. Yo creo que ahí está un poquito la clave y estamos haciéndolo muy bien. Ya tenemos newsletter, tenemos una revista, tenemos encuentros cada 2 años, que ponernos todos de acuerdo no es fácil, ¿eh? Muy bien. Bueno, sé que eres una gran divulgadora y que has estado en varios medios y tal, pero lo importante es, aparte de estudiarlo, decirlo y que la gente lo escuche y lo entienda y lo aprenda. Para ello has hecho un libro, ¿no? La enfermedad del aburrimiento se llama, creo, corrígeme, ¿eh? Efectivamente, la enfermedad del aburrimiento, que se publicó hace un año con Alianza Editorial.
Y Y se trata un poquito también, pues eso, de poner las claves sobre el aburrimiento a disposición de todo el mundo para que todo el mundo pueda comprender, hacer ese ejercicio de comprender su propio aburrimiento. muy bien, como que es uno personal, como decir, vale, esto me está pasando a mí y esto es aburrimiento o no es Eso es, aburrimiento eso para es. Y entenderlo. una pequeña invitación a que no seamos tan acomodaticios, tan gandules, que se suele decir en mi tierra, en Murcia, y cuando empecemos a sentir ese aburrimiento, no vayamos siempre a lo mismo, no vayamos a intentar a la misma estrategia de siempre, sino vamos a intentar explorar cosas nuevas que a la larga nos enriquece. Y la cuestión de los medios de comunicación, pues sí, partiendo de la base de que toda mi investigación está financiada con dinero público, a mí me Ajá. parece que es tremendamente importante devolverle a la sociedad el conocimiento que yo estoy adquiriendo y mantenerla informada de cuáles son los avances en mi investigación. Entonces, yo siempre estoy dispuesta y abierta a participar en cualquier medio, en cualquier podcast, donde me llamen, ahí Perfecto. estaré, porque contemplo esta actividad como una obligación, como parte de mi trabajo ineludible. Oye, seguro que has recibido muchos premios, seguro que no nos da tiempo ni a decirlos todos, pero a mí el que más me ha causado impacto ha sido el Premio Nacional de Investigación. Eh, Fue el año pasado, ¿no? En el 2022. Efectivamente, sí. En marzo Y nos lo entregó el rey y la Rey. reina en Alicante. ¿Y qué sentiste? Porque tú lees las mujeres, bueno, los hombres también, ¿no? Pero tú ves todas las mujeres que han recibido ese premio históricamente y, oye, te tienes que poner al lado de muy buenas, ¿eh? La verdad es que te sientes abrumado, pero al mismo tiempo te sientes muy contento porque recibir ese premio no significa otra cosa, sino que la sociedad le está dando mucho valor a una cuestión que a mí me parece muy relevante, como es el bienestar de las personas mayores. Entonces, Correcto. simplemente es ese reconocimiento, es decir, oye, te premiamos a ti porque estás poniendo énfasis, estás dedicando tus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así que eso para mí demuestra que la sociedad cada vez está más concienciada con que no podemos dejar a las personas mayores aisladas. Muy bien, Josefa. Eh, Hay otro proyecto que también llevas, que es en residencias contra el aburrimiento. Ajá. El Preborred, ¿se Sí, llama? sí. Y este en qué consiste? Pues mira, yo con este proyecto, este es un proyecto que puse en marcha en 2021, lo configuré, se lo presenté a la Unión Europea para Ujú. recibir financiación y tuvieron a bien en concedérmelo. Entonces, durante unos meses me estuve encargando de dar visibilidad a la cuestión del aburrimiento dentro del sector geroasistencial, porque claro, nunca se había hablado en España sobre esto. De hecho, es que casi no se ha hablado de esto en el resto del mundo. Ya. Entonces era como muy chocante, ¿no? Yo me encontraba con personas muy conocidas como Estefan, como Josep de Martí, que te preguntaban, ¿pero de verdad el aburrimiento puede ser tan complicado? Y yo les respondía, tú ahora mismo no lo ves así porque no padeces aburrimiento de manera patológica, pero Ya. cuando hablas con una persona mayor que sí lo está padeciendo en términos patológicos, bueno, es que se ve, enseguida te lo manifiestan, te dicen esto, lo estoy pasando muy mal, mi vida ha perdido todo el sentido y es que estoy aburrido constantemente y ya para qué quiero seguir viviendo. Y tú te das cuenta, oye, claro que existe esto. Entonces al principio se trataba un poquito de visibilizar. Y a partir de ahí puse en marcha un estudio de campo con el que he ido a 20 residencias de toda España para hablar con ellos, para hablar con las personas mayores, preguntarles acerca de su aburrimiento en las residencias, si se aburren o no, pero en general me interesa conocer cuál es su nivel de bienestar. Porque podemos pensar que cosas tan absurdas como la calidad de la comida, el poder decidir a qué hora te despiertas y a qué hora te acuestas, ¿qué tendrá eso que ver con el aburrimiento? Pues tiene que ver todo, Todo, ¿no? porque es parte de ese todo que es el contexto en el que tú vives, en el que se desarrolla tu vida. Es parte de ese estímulo que tú estás recibiendo del contexto y que se adecúa o no a tus expectativas. Muy Entonces, bueno, pues he pasado un año entero ya y todavía me queda hasta finales de diciembre, voy a estar todavía visitando algunas residencias. En estas visitas no solamente hablo con ellos, solamente trabajo, vaya por delante, con personas que no tienen deterioro cognitivo, que tienen un bien. deterioro muy incipiente. Y aparte de eso, hablo también con los trabajadores, porque ellos también son parte de ese contexto. Y si los trabajadores no están bien,
los mayores no van a estar bien. Y si los mayores no están bien, los trabajadores tampoco lo estarán. Así que también trato de recoger cuáles son sus demandas dentro del sector geroasistencial. Y el objetivo de todo esto es trasladarle evidencia científica a las administraciones, que al final son de las que depende, bueno, pues cuánto se va a invertir en este tipo de instituciones, cómo van a ser los convenios de los que dependen, las condiciones laborales de esos trabajadores. Así que ahí está, sobre todo la intención es que los agentes sociales y políticos tengan esas evidencias y no puedan mirar para otro lado. Y si lo hacen, bueno, al menos sepamos que lo están haciendo con conocimiento de causa. Esto que estás haciendo está muy bien porque, claro, es verdad que se tenía que haber hecho hace muchos años, en otras generaciones y tal, pero exactamente ahora estamos en la época en que va a haber muchos más mayores que jóvenes. Entonces va a ser un tema candente, va a ser un tema actual que estemos todos los días hablando de la gente mayor. Y si hay alguien que lo ha estudiado y ya hay unas medidas que se pueden hacer, pues va a ser mejor para todos. La verdad es que pretendo publicar los resultados no solamente en formato de evidencia científica, sino también quiero publicar algo más divulgativo que sirva un poquito de protocolo, de orientación de cara a la construcción de las residencias del futuro, porque vamos a tener que tener presentes factores clave como son las ratios, como son la arquitectónica, que a veces puede parecer tan absurdo, pero no es lo mismo vivir en una residencia que tiene una arquitectónica muy parecida a un hospital que una que tiene la arquitectónica de un patio romano y que en lugar de habitaciones compartidas tenemos pequeños apartamentos. Entonces, todo lo que yo estoy recogiendo de ellos, porque cuántas veces me preguntan, Donato, ¿y entonces qué tipo de actividades tendríamos que diseñar para ellos? Y digo, estamos otra vez en el mismo error. Son ellos, yo no tengo que decidir, yo soy la investigadora, yo no tengo que decidir qué es mejor para ellos, sino que quiero que ellos me cuenten a mí qué les parece mejor. Entonces, pues que tengamos una pequeña guía, ¿no? De cómo hacerlo de cara al futuro, porque aunque tenemos esa idílica esperanza de envejecer en el domicilio propio, estar hasta el último momento, al final vamos a tener muchas necesidades de cuidado de larga duración que nos van a obligar a tener que ir a la residencia. Actualmente ya tenemos un problema con el volumen de residencias que hay en España. Es decir, son escasas. Sí. Imagina cómo va a ser esto dentro de 20 años. Josefa, no quiero que te dejes nada, así que cualquier cosa que nos tengas que contar, dinos cuál es tu página web donde te pueden encontrar y algún detalle que no hayamos hablado en esta conversación, pero que tú creas que es importante que sepamos, pues también te agradecería que nos lo dijeras. Estupendo, pues a mí se me puede encontrar en cualquier parte, porque como comentabas, al final mi proyecto se ha hecho muy mediático y suelo hacer muchas colaboraciones en los medios. O sea que con poner Josefa Ros en Google ya vais a encontrar todo lo que he hecho hasta ahora. Pero en cualquier caso, mi página web es www.josefarrosvelasco.com y sobre todo soy muy activa en Twitter. Bueno, ahora es X, en redes sociales, @josefarrosUCM, de Universidad Complutense de Madrid. Y yo siempre estoy encantada de que me contacten, de charlar sobre estas y otras cuestiones. Algo que me parece muy importante, que no nos debemos dejar en el tintero, es que ese aburrimiento que a veces se padece cuando no nos permiten llevar a cabo las actividades que nosotros querríamos o no nos permiten emplear nuestro tiempo libre de la manera que nosotros querríamos, a veces se acaba convirtiendo en aburrimiento crónico. Creo que es importante que, sobre todo para los mayores que viven institucionalizados, no se dé paso a ese aburrimiento crónico en el que uno ya no es siquiera capaz de saber qué es lo que le gustaba. Nos quejamos a veces de que los mayores no saben qué es lo que les gusta, no saben qué es lo que quieren, es que nunca han tenido oportunidad de diseñar ese catálogo. Bueno, en mayor o menor medida, todos diseñamos ese catálogo. Todos sabemos, lo que pasa es que no necesariamente el catálogo de una persona de 90 años es igual de amplio que el de una persona de 20, porque las personas mayores sí que han hecho mucho ese ejercicio de conocerse a sí mismas durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, es un catálogo bastante reducido. Si por encabezonarnos en ser inflexibles en las instituciones, si por garantizar la seguridad a través de la implementación de protocolos de regularización, estandarización, acabamos impidiendo que esas personas puedan echar mano de las opciones de su catálogo,
luego no nos podemos quejar cuando les preguntemos ¿y qué queréis hacer? De que nos digan yo ya no quiero hacer nada, cuando nuestra inflexibilidad fue la que bloqueó su catálogo de opciones. No demos lugar a esto, no demos lugar a que ellos se sientan tan desempoderados hasta el punto de que su respuesta sea ya no quiero hacer nada, ya no me interesa nada. De perder ese interés en lo que en realidad les gusta y les gustaría hacer. Eso es, hay un punto de inflexión y si ellos sienten que no se les está escuchando y que su voz no se respeta, la van a silenciar Ahí. ellos mismos. No van a gastar energía en seguir insistiendo y eso puede ser terrible. Bueno, Josefa, me ha encantado, pero ahora vamos a empezar a hacer unas preguntas personales para conocerte a ti como persona, ¿eh? Qué bien. Tranquila, que son muy, muy básicas. Estupendo. Dinos una afición tuya. Una afición. Uy, Sí, y que no sea el trabajo. sí, fuera del trabajo. Me apasionan los videojuegos. Me Muy encantan bien, los videojuegos. muy bien, muy bien. ¿Alguno en concreto? Los Sims, un Los Sims. videojuego de Bueno, simulación de vida. bueno. Ahí te entretienes ahí creando Me tus entretiene cosas. mucho. Bueno, hace ya bastante tiempo que no juego. Es una afición que tengo que recuperar, pero vamos, la carga de trabajo actualmente no me lo permite. Pero fíjate, es un videojuego en el que No tiene nunca fin. se pierde, no existe el game over y no tiene fin, efectivamente. Y vas viendo todo el proceso de crecimiento del ser humano. Está bastante bien reproducido Muy bien. desde que naces hasta la vejez y me parece maravilloso. Apuntamos. Todos tenemos personas o alguien, una persona que es referente en nuestra vida. En tu caso, ¿cuál sería? ¿Referente en qué sentido? Pues ahí te lo dejo. Puede ser laboral o puede ser personal, lo que tú quieras. Hay gente que dice mi padre, alguien de la familia, otros dicen alguien que ha sido su inventor en el trabajo. Tú misma. Bueno, yo tengo, en este sentido, tengo un referente, un artista que más que tratar de imitarlo o que sea un modelo a seguir para mí, es un referente en el sentido de que me insufla fuerzas. Cuando Muy estoy bien. de capa caída, cuando siento que de alguna forma lo que estoy haciendo no tiene sentido o me siento un poco perdida, me gusta escuchar su música porque me sube, me vuelve arriba. Y este referente sería el artista Marilyn Manson. Marilyn Manson. Muy bien. Es un Es estilo particular, peculiar. Sí, peculiar, sí, sí. particular. Siempre estamos aprendiendo y me gustaría saber qué es lo que estás aprendiendo actualmente o qué es lo que vas a aprender, tienes en mente. Estoy aprendiendo a ser un poco más paciente, a ser un Ujú. poco más paciente, a darme cuenta de que no podemos vivir constantemente proyectándonos hacia el futuro, pensando, no podemos dedicar el presente a construir el futuro porque algunas veces me doy cuenta de que me estoy perdiendo la vida Ya, y que quizá ese futuro no llegue, no llegue y que, bueno, pues uno a veces se quiere aferrar a esa idea de un futuro y hay mil futuros, hay mil posibilidades. Luego quizá nos veamos de cara con ese futuro que tanto tiempo hemos estado persiguiendo y tenga la cara muy fea y no sea lo que nos esperábamos. Así que estoy ap- aprendiendo a gestionar eso, a darme cuenta aprender de del que presente. no todo llega, de que hay que ser más paciente y que hay que estar un poquito más en el aquí y ahora. Muy bien. Quiero ahora que nos recomiendes algo cultural. Ya puede ser un libro, película. Bueno, claro, tu libro no lo vas a recordar, Sí, recomendar. os lo recuerdo, la enfermedad del aburrimiento. Muy Algo bien. cultural, bueno, yo soy un poquito adicta a las visitas a yacimientos y museos de paleontología. Me encanta la Mira, prehistoria, estoy enganchadísima y es, bueno, es una forma de tomar conciencia de el lugar de donde venimos y de darnos cuenta de que somos una mota de polvo en el universo, que creo que también ofrece un aprendizaje qué enorme. bueno. Mira, te voy a contar una historia mía. A mí me gusta viajar mucho, pero me propusieron ir a Egipto y yo a Egipto pues hubo un momento que dije, Qué pues pereza. Egipto, mucha gente, mucho calor, no le vi el sentido. Pero bueno, al final fuimos y fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, porque toda la sabiduría me pusieron en ese viaje me encantó. Qué Todo envidia era me por estás la historia, dando. por la historia. Me Sí, sí. estás dando mucha envidia, Donato. Pues ahí lo dejo.
Me apetece mucho. Bueno, para terminar, la última pregunta siempre la hacemos a todos los invitados y como a ti te invitó Stefan Biel, lo que queremos es que tú invites también, le eches ahí ese guante de reto a otra persona a venir a este podcast. Así Pues que, os voy a recomendar a una muy buena amiga mía que es socióloga, estuvo también conmigo en Harvard y actualmente ya está también de regreso aquí en España. Ella es socióloga urbana y se dedica a estudiar, pues bueno, cómo necesitamos adaptar nuestros espacios de habitabilidad tanto para favorecer la inclusión de las personas con dependencia y como, por supuesto, de las personas mayores y cómo adaptar también la vivienda, los nuevos modelos de vivienda para que las personas mayores puedan permanecer en casa el mayor tiempo posible. Y su nombre es Irene Lebrusan. Irene Lebrusan. Y estará encantadísima de Vale, charlar con todos los escuchas de Nos Hacemos Mayores. pues nos pondremos en contacto con ella y le enviaremos este reto. Tengo para terminar aquí apuntado una nota que pone que el 11 de abril es el Día Internacional del Aburrimiento. No sé si el 11, el día, depende de cada año o algo, sino el día, Si el no me aburrimiento equivoco, el Día o más. Internacional del Aburrimiento es en junio. Es en junio. Puede que sea el 11, no lo tengo en Vale, mente, pero lo tengo siempre apuntado en mi calendario para hacer algún evento por redes sociales. Este vale. año, por ejemplo, creé un evento que Ujú. consistía en que todos los días durante un año, hasta el próximo año, iba a colgar, estaba haciendo un hilo con citas sobre el aburrimiento. Bueno, pues hace 2 semanas escuché a mi aburrimiento, me di cuenta de que estaba aburrida de este hilo y lo Ujú. mandé a freír espárragos. Bueno, pero ¿tú crees en esos días que ponen ahí? No, 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 ¿no? además cada día es el día de 1000 cosas, pero sí, por ejemplo, pues sí me gusta celebrar el día de la persona mayor, el día de Vale. los abuelos, me gusta, pero ya cuando empezamos con el día de De- tantas cosas, el día del cinéfilo, el día de andar en chanclas de playa, bueno, pero ¿esto qué es? Bueno, está bien como para darle voz, para darle que existe, para que lo tomemos en serio ese día y ese estudio y Eso es, que vamos a podamos dedicar mejorarlo. días internacionales a cosas que demanden nuestra atención realmente. Bueno, Josefa, pues muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo y ya te tendremos más localizada y te seguiremos para aprender de ti, ¿vale? El placer es mío, por supuesto. Ha sido un encanto de entrevista, Donato. Muchísimas gracias y un abrazo a todas las personas que escuchan el podcast. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues ya sabemos que esto del aburrimiento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y que sobre todo tenemos que evitar el aburrimiento crónico y permitir que las personas mayores puedan acceder a actividades que les interesen y respetar sus deseos. No quiero aburriros más, ¿eh? ¿O sí? Que puede que haya conseguido activaros. Lo que sí que quiero es que me contéis algún caso curioso sobre vuestro aburrimiento. Así podemos tenerlo en cuenta y aprender de él. Ya sabes, contacto @noshacemosmayores.com. Ya se acaba el capítulo de hoy y espero que sean de tu interés todos estos capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos para hacerlos llegar a más gente. También te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio, que le des a un like, un me gusta o me dejes cualquier comentario. No lo dejes para luego, que se te olvida. Y claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.